Hola, ¿qué tal, cracoanas y cracoanos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los X-Men. Sí, sí, de los mutantes favoritos de todos. Hugh Jackman, Lobezno, todas esas cosas que podéis ver de las películas. Vamos a hablar desde sus comienzos en los cómics hasta su llegada a Marvel Studios. Bueno, vamos a comenzar primero por cuándo han sido creados, o mejor dicho, quiénes crearon a los mutantes, es decir, a los X-Men. Stan Lee y Jack Kirby en 1963, 2 años más tarde de la creación de lo que, bueno, fue el comienzo del universo Marvel, los Cuatro Fantásticos. Con ellos decidieron, pues, seguir un poco la dinámica que había en aquella época, que era básicamente hacer lo mismo que hacía la competencia, en este caso la Doom Patrol, que por aquí voy a dejar un detalle muy curioso. Aquí en España a los X-Men se llama la Patrulla X. Doom Patrol, Patrulla Condenada, pues bueno, un detalle bastante curioso. Bien, dicho esto, lo que tenemos es la creación de esos X-Men, 5 mutantes, jóvenes mutantes con poderes especiales, que poseían un gen X que se asocia un poco con ese poder extra, y no está relacionado la X con el líder de los X-Men o que creó ese grupo, que fue su fundador Charles Xavier, o Xavier, dependiendo como si sois muy finitos con la pronunciación inglesa. Bueno, para el caso, esos primeros 5 mutantes estaríamos hablando de Cíclope, Scott Summers, Jean Grey, el Hombre de Hielo, la Bestia, Henry McCoy y Warren Worthington, el Ángel. Y después irían sumando otros mutantes como Caos, no tan conocidos en las películas. De estos, bueno, más o menos deberían de sonar Jean Grey, Cíclope y obviamente el Profesor X y también un poco el Hombre de Hielo. Ángel también ya ha llegado a aparecer, pero bueno, quizás de los más conocidos, pues digamos que de estos 5, pues yo apostaría por Charles Xavier obviamente, y Cíclope y Jean Grey por sus apariciones en las distintas películas. Después de eso ya tenemos que esperar a 1975, dado que no fue ese rotundo éxito que ha sido en los cómics durante varias décadas y que sigue siendo actualmente, y también como ha llegado a ser en los cines, sino que tuvo sus pequeños baches, llegando a tener que relanzarlo, ya digo, en 1975, Lane Wayne, Dave Cockrum, seguido de otros 2 autores, que uno de ellos, que sería Chris Claremont, el segundo, John Byrne. Bien, el primero, Chris Claremont, sería el que se quedaría durante más de 10 años, 15. Es uno de los autores que ha tenido, es quizás el que más tiempo ha estado seguido en la colección de los mutantes e incluso en las colecciones, en cualquier colección de Marvel. Creo que ni Peter David con Hulk. ¿Qué nos deja? Nos deja sagas como la de Fénix Oscura, la saga de Proteus, Días del Futuro Pasado, es capaz de matar a Jean Grey, introduce a personajes como bueno, eso lo introduce Dave Cockrum, pero introduce también a personajes como Alpha Flight, Kitty Pryde, Gata Sombra, personajes como Mariposa Mental, Longshot, Dattler, cambios de base, moviéndose los mutantes a Australia, teniendo sagas como la de Inferno, la creación de Genosa, sagas como la de Proyecto Exterminio y otras muchas más, como las que fueron llegando a lo largo de los años 90, como ha sido la de la Era de Apocalipsis, la Alianza Falange, Onslaught e incluso la creación de personajes en los 90 como son los acólitos de Magneto. Si estuviésemos hablando de la expansión de ese universo, porque llegan a crearse bastantes más colecciones spin-off que no estaban solo centradas en los mutantes, estaríamos hablando de Lobezno, de los nuevos mutantes y esa película que estrenaron este año, bueno, el año pasado, el 2020 mejor dicho, en el que digamos que tenemos una nueva generación de mutantes que cada década pues va teniendo de alguna manera esa nueva generación de mutantes, los 80 con los nuevos mutantes, los 90 con generación X, New X-Men, ya al comienzos del siglo XXI, y eso me sigue. A medida que iban avanzando los años, ya en la década del 2000 nos encontramos con la película de los X-Men, debido a que Marvel empieza a vender sus derechos de personajes viendo el filón de las películas a estudios cinematográficos de Hollywood, y Fox decide hacer una película de los X-Men con un presupuesto relativamente bajo.
Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues ya tenemos la introducción de las películas de los X-Men que todos conocemos y que a todos les gustarán, a algunos les gustarán todas. A mí, personalmente, yo estoy mejor en la parte en el grupo que algunas sí, pero otras no. Esa película tiene un reparto que encabeza Patrick Stewart, el Capitán Picard, que cuando todo el mundo vio Star Trek y se empezó a hablar de la película de los X-Men, tenían claro que este sería un excelente Charles Xavier. Ian McKellen, que no era conocido por El Señor de los Anillos en aquel momento, aunque sí tenía una carrera bastante respetada como Magneto. El rol de Lobezno lo iba a tener Douglas Scott. Por problemas de agenda con Misión Imposible 2 se decidió optar por Hugh Jackman, un desconocido en aquel momento también, al igual que Halle Berry, y James Marsden, que fue Cíclope, Anne Paquin como Pícara, y Famke Janssen como Jean Grey. Realmente no estamos hablando de grandes estrellas, pero un reparto lo suficientemente bueno, sólido como para que la película funcionase muy bien. Después de eso tenemos X-Men 2 con unos actores ya más consagrados en Hollywood, una Halle Berry que ya tenía un poco más de pozo, y después de eso pues llega la tercera película, no tan buena, con una Fox que lo que quería era rentar la franquicia gastando el menor dinero posible, de ahí el spin-off que habían después de Lobezno, y dejando a un lado los X-Men por el debido costo de hacer las películas, además del hecho de que Bryan Singer dejó la franquicia, la película de Last Stand, aunque introdujo los elementos de la saga Phoenix, no terminó de funcionar del todo, incluso con elementos más modernos, como fue la etapa de Grant Morrison. Y nos vamos a X-Men Orígenes, otro desastre absoluto que hace que dejan, en reposo un poco la saga de los X-Men hasta que llega X-Men Primera Clase, First Class, con Matthew Vaughn, produciendo Bryan Singer, el director de las dos primeras películas, y con un nuevo reparto, Michael Fassbender como Magneto y James McAvoy como Charles Xavier. Cameo de Hugh Jackman en esta nueva trilogía, al menos, bueno, las primeras tres películas, no en Dark Phoenix, un exitazo, y nos vamos a Días del Futuro Pasado, en la que, bueno, se refleja un poco la saga del mismo nombre de los cómics, tratando de adaptarla a los años 70, apareciendo los Centinelas por fin de la mano de Bryan Singer, y haciendo una especie de cruce, debido a un poco del éxito de Los Vengadores del 2012, cogiendo los actores de la saga del 2000 con los nuevos actores de la nueva saga y teniendo a Hugh Jackman interaccionando con Michael Fassbender y James McAvoy, aparte de la aparición de muchos de los personajes de las antiguas películas, desde Ellen Pike como Kitty Pryde, que apareció, se introdujo su personaje en la tercera, El Hombre de Hielo, incluso Jean Grey, Cíclope, Scott Summers, Magneto, Charles Xavier, todo con la idea de solucionar todo el embrollo a través de viajes temporales. La película no está nada mal, reflota la franquicia. Antes de eso se había hecho Hugh Jackman la película de Immortal Wolverine, no está mal, viaja a Japón, se toca un poco las esencias orientales, o esos lazos orientales de Lobezno con Japón, con Oriente, pero realmente no llega al nivel de X-Men Días del Futuro Pasado, que también podría estar mejor. Luego nos vamos a la tercera película, X-Men Apocalipsis, y aquí lo que tenemos es la introducción del personaje de Ensa Banur, el primer mutante, el primero, de hecho es lo que significa su nombre. Vemos un poco su origen, realmente no es de las mejores adaptaciones, de nuevo Bryan Singer no está en su mejor momento, Hugh Jackman apenas aparece, hay muchos movimientos con el guión, al principio se dice que podía tener mayor protagonismo, al final queda un mero cameo, y al final lo que tenemos es una historia donde se introducen los nuevos X-Men, donde Mística, en este caso interpretada por Jennifer Lawrence, que lo ha hecho durante esta última trilogía, toma un mayor protagonismo. Realmente, bueno, se introduce el personaje de Betsy Braddock, mariposa mental, pero no tiene mucha vinculación con los cómics, y ahí vemos un poco los errores que siguen apareciendo en la saga de Fox. Además de eso tenemos la película de Logan, que es la finalización de la etapa de Hugh Jackman como Lobezno, una auténtica película hollywoodiense, buena, de excelente calidad, pero que si la relacionamos con el personaje de los cómics, la verdad es que en ese sentido a mí personalmente
me parece bastante pobre, dado que sirve para que Hugh Jackman se despida, es bueno, para beneplácito y beneficio del actor, simple y llanamente, aunque con una buena historia, un buen final y un Charles Xavier que también, bueno, lo mueve de una forma que es mínimamente coherente, que no, pero que no me termina de relacionar. En mi caso no relaciono demasiado con los cómics. Me cuesta vincularlo, ya no porque coja pocos elementos del viejo Logan. Además de eso, tenemos la introducción del personaje de Deadpool con Ryan Reynolds, que ya había sido ese personaje en la película de X-Men Lobezno Orígenes. Y aquí no, digamos que deja a un lado a ese personaje, es un reboot, no reboot, si lo queremos plantear de alguna manera y poder colocarlo de alguna forma, que tiene bastante éxito, toma los mejores elementos del cómic, del mercenario Bocazas, esa ruptura con la cuarta pared, y es un rotundo éxito, teniendo una secuela que también sería un gran éxito, introduciendo elementos de X-Force como es Cable con Josh Brolin. Además de eso, tenemos en 2019, para finalizar toda esta serie de películas de Fox, bueno, dejando la de los Nuevos Mutantes en 2020, pero donde realmente se cierra la saga de los X-Men, que es X-Men Dark Phoenix, donde tratan una vez más de arreglar lo hecho anteriormente en The Last Stand con Phoenix y Jean Grey, pero otra vez de nuevo sin éxito. Un poco mejor que The Last Stand, pero con bastantes fallos, dado que faltan personajes muy importantes como es Lobezno. En resumen, con todo esto tenemos el paso de los mutantes por Fox. A partir de aquí lo que ya llega es la compra de Marvel Studios de Fox, con lo cual tanto los mutantes como los Cuatro Fantásticos vuelven a Marvel. Y ahí es donde empieza el nuevo camino y exitoso camino de los mutantes, donde los veremos introducidos en este universo Marvel cinematográfico y interaccionando con otros personajes por fin del universo Marvel, que van desde Spider-Man, pasando por los Cuatro Fantásticos y por qué no ver una pelea entre Lobezno y Hulk. Da igual que sea Hugh Jackman o no, da igual que incluso lleguen a recuperarlos o no, en las películas de Marvel, como es el Doctor Extraño, un multiverso de la locura, con el concepto de un multiverso, lo que tenemos es a unos mutantes que puedan aparecer en múltiples y diferentes películas, desde la Pantera Negra, pasando a pequeñas apariciones de conceptos, como puede ser Madripoor en Falcon and the Winter Soldier, o incluso la propia Bruja Escarlata, que por fin se la pueda llamar mutante y se relacione con Magneto, a él y al propio Mercurio. Y muchas más cosas que bueno, yo estoy convencido y seguro que vosotros también, que Marvel nos va a ofrecer con todos estos personajes, que son cosas grandes, épicas y con las que nos vamos a divertir mucho, tanto sea en una serie de Disney Plus como en cualquier película o serie evento, película evento, como queramos plantearlo. Bueno, esto es todo de lo que es el paso de X-Men de Marvel Comics a Marvel Studios, un repaso no especialmente largo, con el que espero que os haya ayudado a, bueno, tener una idea de más o menos cómo ver las películas de los X-Men y por otro, también cuáles disfrutar, cuáles no y qué son los personajes, hasta dónde han llegado y cómo han llegado a Marvel Studios y un poco lo que, bueno, pequeñas pinceladas de lo que podría llegar a pasar, pero podemos hablar en otro vídeo donde hablaremos realmente de cómo pueden llegar a introducirse dentro del universo Marvel cinematográfico y también, ¿por qué no?, en el mismo vídeo o en otro, ¿por qué no hablar de la excelente etapa de Jonathan Hickman o qué cosas deberíamos leer de los X-Men si realmente queremos ir más allá de las películas o estar mínimamente preparados para lo que sea que nos vaya a ofrecer Marvel Studios? Así que nada, acordaos de suscribiros al canal, dadle like y en marcha hasta el próximo vídeo, cracoanas y cracoanos. ¡Chao!